Gracias, señor presidente. Señor ministro, eguerdi on guztioi. 46 urte pasa dira poliziak Germán Rodríguez tiroz hil zuela Iruñeko zezen-plazan. 46 urte egia, justizia eta erreparazioa bermatu gabe. 46 urte ardurak eta erantzunkizunak argitu gabe. Horregatik, ekarri dugu gaur berriro gaia kongresura. Memoria elkarteen eskaerari bidea emana. Nafarroako parlamentuak berriki egin duen bezala, gertaera hoiekin lotutako dokumentu guztiak argitara ateratzeko, impunitatearekin amaitzeko eta egia argitzeko bidean pausoak emateko eskatzen dugu. Bada garaia, ilunkeria eta oztopoak atzean usteko eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren aldarrikapenei erantzuteko. Germán, gogoan zaitugu, ez zaitugu ahazten, ez zaitugu ahaztuko. Ez dugu amor emango erakundeek zor dizkizuten eskubideak bermatu arte. 8 de julio de 1978, Iruña, San Fermín. La policía mata a tiros a Germán Rodríguez. Efectivamente, han pasado 46 años, señor ministro, y aún hoy nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo sucedido, ni tampoco se ha querido avanzar en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que también la familia de Germán Rodríguez reclama. Disparos indiscriminados contra quienes allí se encontraban, utilizando pelotas de goma, botes de humo, gas lacrimógeno y sí, también disparos de fuego real. Disparos que acabaron con la vida de Germán. Además, según certificó el médico de la abarrotada enfermería de la plaza, resultaron heridas más de 50 personas, entre las que se encontraban 3 heridos de bala, así como asfixias, ataques, fracturas, contusiones. Quienes vivieron aquellos momentos aún lo relatan con dolor e impotencia por lo que allí vivieron. El centro de la ciudad quedó materialmente arrasado y el joven Germán Rodríguez Sáenz resultó muerto. Otros 10 más resultaron heridos por disparos. Alrededor de 300 personas atendidas en distintos centros de salud, cuyos servicios de urgencia se quedaron totalmente colapsaron esa noche. Este fue el balance. Y volvió a ocurrir, sí, esta vez en Donostia, donde 2 días después, el 11 de julio, otro joven, Joseba Barandiarán, moriría también por disparo policial en una manifestación de protesta por lo sucedido en Iruña el 8 de julio. Todo esto ocurrió bajo la presidencia de Adolfo Suárez y con Martín Villa al frente de Interior. Nunca, repito, nunca ningún gobierno español ha querido investigar, ni aclarar, ni reconocer lo ocurrido en aquellos Sanfermines. Tampoco buscar la verdad, la justicia y la reparación para Germán y para su familia. Pero se han encontrado siempre con la obstrucción respecto a la actuación judicial, administrativa e institucional llevada a cabo, así como la negación al derecho de los familiares de Germán Rodríguez y la ciudadanía en general a conocer la verdad sobre lo ocurrido en aquellos sucesos. Han sido 46 años de lucha heroica por parte de la familia y de los grupos memorialistas, interponiendo distintas querellas por aquellos entre los juzgados de Pamplona, el Ministerio del Interior y la Inspección General de la Policía, sin obtener respuesta. En el 2018, el Parlamento de Navarra acordó solicitar por inmensa mayoría del al Gobierno español la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones y datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionados con los sucesos de Sanfermines de 1978.
Sin embargo, el Gobierno estatal aún no ha contestado a la petición formulada. ¿Por qué, señor Torres? Señor ministro, ¿no le parece curioso que en el conjunto de la Administración implicada en los mismos, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Gobierno Civil de Navarra, no exista hoy en día ningún documento relativo a aquellos gravísimos hechos? Se están dando pasos para que estas víctimas olvidadas puedan tener reconocidos derechos y respeto que merecen. Por ello, es hora de avanzar en los objetivos que la propia Ley de Memoria Democrática establece y el Gobierno ponga los mecanismos necesarios para hacer posible también que el asesinato de Germán Rodríguez y los sucesos ocurridos aquel día en Iruña. Hoy planteamos esta interpelación y así lo hacemos también en la moción que presentaremos con una gran voluntad constructiva y con la voluntad de que la petición de la familia de Germán, de las asociaciones memorialistas, del Parlamento de Navarra, de la propia sociedad navarra, sean escuchadas y atendidas para poder lograr que la muerte de Germán y todo lo ocurrido aquellos días salgan a la oscuridad y la impunidad y abramos la fase de verdad y dignidad. Sabemos de su sensibilidad hacia la memoria democrática, de su conjunto, y por ello esperamos poder encontrar la voluntad para recorrer este camino. Por esto estamos esperando a su respuesta. Eskerrik asko. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias, presidente, señorías. Gracias por esta interpelación que paso a responder. Y comienzo diciendo que dentro de que el asunto que vamos hoy a tratar no es en absoluto un asunto agradable, sí debe complacernos, al menos a la mayoría de esta Cámara, que podamos tener un debate tranquilo, sereno, fluido, sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática. Y lo digo, lo del alcance, porque hasta ahora lo que teníamos era debate sobre las políticas de memoria en sí mismas, ¿no? Estas eran las que estaban en discusión. Se debatía sobre su necesidad o incluso sobre si debía o no existir. Y hoy, y eso lo compartimos, debatimos sin poner en duda las leyes de memoria histórica y democrática. Debatimos, como digo, sobre su alcance y eso es en sí mismo un avance democrático. Usted que me interpela y yo que le respondo, estamos de acuerdo en la necesidad de las políticas de memoria. Debatimos sobre su alcance y sobre la reparación de las víctimas. Pero no todos los grupos de esta Cámara comparten, señoría, esta necesidad. Y hoy tengo que volver a repetirlo. La extrema derecha y la derecha, cogida de la mano de esas tesis, apuestan, como hacen aquí, por invisibilizar las políticas de memoria por el método, por ejemplo, de no hablar de ellas, no preguntar por ellas, hacer como que no existe aquello de lo que no se habla, que no se nombra, o bien, como hacen esos mismos grupos de la extrema derecha y la derecha en las comunidades donde hoy gobiernan, derogan leyes de memoria de esas comunidades y difuminan las políticas de memoria en leyes mal llamadas de concordia que solo pretenden diluir el respeto a las víctimas y eludir la responsabilidad de los poderes públicos con el respeto a los derechos humanos. Lo que ayer ocurrió de manera execrable en el Parlamento Balear, en el que hoy deberíamos todos los diputados y diputadas del Congreso mostrar nuestra absoluta y unánime repulsa ante lo que ocurrió frente a las víctimas, que fueron varias, las diputadas, y también quienes estaban retratadas en esa foto, que defendieron en su momento la libertad y la democracia, y que ayer un presidente del Parlamento, obligado a una labor institucional de mediar, lo que hizo fue rasgar
y rajar una foto de manera violenta, algo absolutamente imperdonable a quien se declare demócrata. La suerte, señoría, es que la mayoría de esta Cámara sí cree en las políticas de memoria. Pasando sobre el tema que usted me plantea, el esclarecimiento de los sucesos terribles de San Fermín en el año 78. ¿Sabe usted que la Ley de Memoria Democrática 2022 establece dos ámbitos diferenciados en el aspecto temporal? Por un lado, el que se refiere a la propia ley en el artículo 1, que establece, y leo, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento o opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante el periodo entre el 18 de julio del 36, golpe de Estado, Guerra de España, y la dictadura posterior franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78, y promover, termino la lectura de este artículo 1, su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Luego hay un segundo ámbito temporal añadido en la Ley de Memoria Democrática, que es la disposición adicional 16ª, que encomienda al Gobierno crear una comisión técnica que elabore un estudio sobre supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución del año 78 y el 31 de diciembre del año 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las víctimas también en esa etapa tras la dictadura y la transición democrática. Los hechos que motivan la interpelación suya sucedieron en julio del 78 y, por tanto, estarían dentro del grupo del primer ámbito, y estamos en disposición de hacer avances al respecto. Hay algunos pasos que ya hemos dado y algunos, permítame que le traslade, como por ejemplo entre el periodo del 78 y 83, cumpliendo con la ley y también con la aprobación de una moción presentada a este Pleno recientemente. El Consejo de Ministros, el 23 de abril, aprobó crear la comisión mencionada en la disposición 16ª, junto con las mencionadas en las disposiciones adicionales 12ª, de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano, la 15ª de medidas y reparación de carácter económico, también dirigidas a las víctimas de la guerra y de la dictadura. Estamos desplegando esas medidas y órganos que la Ley de Memoria Democrática estableció, año complicado el año 23, pero lo estamos haciendo en el 24, para consolidar las políticas de memoria en nuestro país. Y seguiremos dando pasos adelante. Centrándome en la Comisión para el Estudio de los Supuestos de Vulneración de Derechos Humanos a Personas por su lucha por la consolidación de la democracia, derechos fundamentales y valores democráticos entre los años 78 y 83, esa comisión tiene por objeto elaborar un estudio sobre esos supuestos casos de vulneración de derechos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas. El presidente de esa comisión es el secretario de Estado de Memoria Democrática, la vicepresidencia es la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria, y entre los vocales, además de personas de reconocida solvencia en el ámbito académico, me gustaría mencionar singularmente algunas de reconocido prestigio también en el ámbito social y político, como Nicolás Sartorio, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco o Francisca Sauquillo. Los sucesos que ocurrieron en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del año 78 se enmarcan en actuaciones de las fuerzas de seguridad que por entonces no respondían a los criterios de estricto sometimiento a la ley y al derecho que operan hoy. Fueron sucesos como los ocurridos 2 años antes en Vitoria-Gasteiz, previos a la promulgación de la Constitución del 78, y donde la respuesta policial no se movió, y así lo entiendo, en parámetros precisos y además obligados de respeto a los derechos humanos. Tuve yo mismo ocasión, con motivo de mi visita a Vitoria-Gasteiz, por cierto, creo que era el primer ministro que lo hacía, en honrar el pasado mes de marzo a las víctimas del asalto policial a la iglesia de San Francisco de Asís. Igual que lo dije entonces, lo repito en el día de hoy. Mi obligación es acudir a los lugares donde se cometieron hechos execrables y expresar que el Estado está al lado de las víctimas y no es el Estado alejado de los derechos humanos de aquel entonces. Como hice en Vitoria, señoría, creo que podemos realizar avances en el reconocimiento a las víctimas de los sucesos de San Fermín del año 78. Y el primero de los avances que quiero recalcar es que la coordinación entre el departamento que dirijo y el Gobierno foral de Navarra es
plena en este aspecto. Ojalá encontrase ese mismo grado de colaboración del resto de las comunidades autónomas en esta clase y en este tipo de hechos, como lo hemos encontrado, y lo tengo que reconocer, con el Gobierno de Navarra. Es en la colaboración donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos y, lamentablemente, hay gobiernos autonómicos que han actuado faltando a la más elemental colaboración y lealtad entre administraciones para que los esfuerzos de este Departamento y del Gobierno de España se tengan que centrar en defender las políticas de memoria y el respeto debido a las víctimas. La Ley Navarra 16/2019, que usted también ha citado, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, da ya cabida a las peticiones de víctimas de los sucesos de San Fermín de 1978 que reconozcan y soliciten justamente esa labor de reconocimiento. En ese sentido, la ley foral configura un derecho al reconocimiento y, en su caso, la reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha por parte de funcionarios públicos, regulando los medios, y estoy leyendo, y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas, dice la ley, y en su caso como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. Esta ley foral se enmarca en un conjunto normativo internacional, estatal, autonómico y foral diseñado e implantado con la finalidad de reconocer y reparar a las víctimas de violencia por motivaciones políticas. Entiendo, señorías, que lo que usted y su grupo pretende es que esas actuaciones de reconocimiento emprendidas por el Ejecutivo navarro tengan su eco, así lo ha dicho usted, en actuaciones del Gobierno de España. Y le anuncio que así va a ser. Como ocurre en el caso de Navarra, el reconocimiento administrativo que podemos hacer no es una declaración jurídico-penal que podamos atribuirnos en lo que es nuestra responsabilidad. El Gobierno, por un mero principio de separación de poderes, no puede ser quien marque, no lo puede realizar responsabilidades de carácter penal. Esa responsabilidad o su calificación ha sido siempre una línea roja establecida en la separación de poderes en la doctrina del propio Tribunal Constitucional, que estaría taxativamente vedado a la Ley de Víctimas de Motivación Política de Navarra. Pero diciendo esto, sí le anuncio, y este es el segundo avance que hoy puedo mencionar, que de manera inminente enviaremos para informe del Consejo de Estado el Real Decreto que regulará el Consejo de Memoria Democrática, en desarrollo al artículo 57 de la ley. Será el órgano de participación del movimiento memorialista, en cuyo seno se prevé la constitución de una comisión de ámbito estatal de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, como es este caso. Es la conocida, sin más, como Comisión de la Verdad. En su seno se podrían, por tanto, recibir testimonios, información, recopilación de documentos y otros antecedentes que permitan la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro. Contará esa comisión con personas de reconocido prestigio en el mundo académico, en el ámbito de los derechos humanos. Elaborará un documento para sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura, con el objeto de superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos, también de la etapa posterior a esa dictadura, y podrá proponer un plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de actuación en este ámbito. Cuestiones como las que se plantean hoy en relación con los hechos acaecidos podrían tener encaje, y lo tienen, y cobertura como posibilidad que permita dignificar nuestra democracia, honrando a quienes lo sacrificaron todo en su defensa, reparando años de olvido y asegurando que quienes vienen tras nosotros conozcan plenamente qué ocurrió en aquellos años, porque solo desde el conocimiento de la verdad podrá evitarse que tan terribles actos vuelvan a producirse. Hay que recordar también que el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas definidas en la ley, que puedan ser solicitadas por las personas afectadas y, si las mismas han fallecido, por sus familiares. Y concluyo, señorías. Por nuestra parte, estamos dispuestos a emprender el mismo camino de reconocimiento que ha realizado ya el Gobierno navarro. Y es un camino similar al que hemos de recorrer con los sucesos de marzo de 1976
en Vitoria-Gasteiz. Estaríamos ante un reconocimiento institucional del Gobierno para superar un periodo histórico de vulneración manifiesta de los derechos humanos, en este caso cometido desde las propias estructuras del Estado, por empleados del Estado. El reconocimiento debe tener un doble plano. Reconocer que esa violencia sistemática y sistémica, partía de la propia estructura del Estado, y reconocer a las víctimas en su calidad de víctimas, situando al Estado donde corresponde, que es al lado de ellas. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Señor ministro, he hecho anteriormente alusión a los sucesos que ocurrieron el 9 de julio en San Sebastián, en Donostia. Y quiero recordar que ese 9 de julio un radioaficionado grabó en la emisora policial del Gobierno Civil unas órdenes que decían literalmente, y reproduzco: tirar con todas las energías y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Aunque ya se había producido la muerte de Germán Rodríguez, se estaba diciendo que no importaba seguir matando. También quiero decirle que el juzgado de Iruña, que dictó en 1983 distintos autos de sobreseimiento y archivo de las querellas interpuestas por las familias de Germán Rodríguez Saiz y distintos colectivos, sin que hubiera sido remitida al juzgado por parte del Ministerio de Interior la importante información requerida, entre ella el denominado Informe Martín Villa. No se quiso colaborar. Y así llegamos a este mes, a junio del 2024, y hoy, como ha comentado, tenemos instrumentos importantes. Tenemos la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática y también tenemos, como usted ha comentado, la Ley Foral Navarra 16/2019 del 26 de marzo de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Creemos, como usted también ha comentado, que son instrumentos muy válidos para abordar lo que hoy reclamamos. Medidas para reconocer la verdad de lo ocurrido en Sanfermines de 1978 y para avanzar también en el reconocimiento y la reparación. Usted se ha referido a la colaboración necesaria entre los dos gobiernos, compartimos, y también decimos que lo que hace falta es voluntad política y esperemos que esta vez sí, que esta vez haya voluntad política para avanzar. Señor ministro, valoramos su voluntad para avanzar en la verdad y la reparación sobre los sucesos de los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán. Lo hacemos y estamos seguros de que así se recibirá también por parte de las víctimas. Pero esa voluntad a la que me he referido anteriormente debe ir acompañada de hechos, señor Torres. Quiero subrayar, por ejemplo, la primera reunión que el 20 de febrero de este mismo año se mantuvo con la representación de la Asociación de Memorialistas Sanfermín 78 Gogoa y entre ellos el propio hermano Germán Rodríguez, con la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, junto a dos fiscales adscritos a su unidad. En esta reunión se encontraba el propio hermano de Germán. Se trata de la primera vez en 46 años que un órgano de la Administración del Estado ha accedido a mantener una reunión conjunta al objeto de que los familiares de Germán Rodríguez y la propia asociación hayan podido exponer su opinión y entregar para su estudio a una parte de la Fiscalía de la Sala un dossier específico sobre aquellos sucesos. Es un primer paso, sí,
Un primer paso para responder a la necesidad de abordar todo ello desde el objetivo de construir memoria inclusiva que se reivindica. Pero no puede ser el último paso, señor ministro, porque es necesario conocer todos los documentos de aquellos días que aún obran en manos de los diferentes ministerios del Gobierno y en manos de la policía. Es necesario que su ministerio abra un canal con la familia para conocer de primera mano su historia y escuchar sus reclamaciones. Es necesario que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, como usted ha hecho alusión, en su globalidad y se atienda a las víctimas olvidadas que, junto a Germán, aún esperan un trato justo y digno por parte de este Gobierno. Es hora de que, por fin, los familiares de Germán encuentren en usted la verdad y el reconocimiento que tantas veces les ha sido negado. Es una cuestión de principios democráticos y de justicia. Creo que sus palabras pueden iniciar un nuevo camino. Así lo creo. Creo que hoy puede abrirse un nuevo camino en el que transitar, porque todas las víctimas que han sufrido vulneración de derechos, todas merecen su atención y su respeto, y al igual que merecen el nuestro. Señor Torres, termino agradeciendo desde aquí a la familia de Germán y a la Asociación de San Fermín del 78 Gogoan, todo el trabajo que durante demasiados años, diría yo, han realizado en favor de la verdad y de la justicia, pese a todos los obstáculos y lo duro de ese camino que ha sido para ellos y para ellas. Mila esker, erakutsitako kemenagatik eta duintasunagatik. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchísimas gracias, presidente, señorías, señora Posueta. Recojo todas sus peticiones. Me parecen además que son coherentes, necesarias y absolutamente justas. Esclareceré las no respuestas que el Gobierno de España no haya dado en los años precedentes. Entiendo absolutamente su intervención, agradezco también el tono de la misma y reconozco, como digo, va a haber una moción fruto de esta interpelación que sean reclamaciones absolutamente necesarias. Diciendo esto, también habría otras preguntas difíciles de responder. Una de ellas, si podríamos, teniendo en cuenta los avances que estamos haciendo en memoria democrática, ir más allá, con responsabilidades que están fuera de nuestro ámbito. Estoy convencido que si eso lo hiciéramos, los negacionistas, que los hay, incluso que los hay aquí adentro, no tardarían en señalar que nos estamos arrogando facultades que no son las propias de nuestra responsabilidad. Digo con honestidad que los pasos que estamos dando en lo relativo a los sucesos de San Fermín del año 78, como los que también hemos dado en Vitoria-Gasteiz con respecto a los acontecimientos del año 76, son pasos importantes, grandes pasos en el camino correcto que sitúa al Estado donde debiera estar. Y entiendo que usted me pida que concrete más, que materialice el compromiso del Gobierno, y agradezco también su confianza en que lo vayamos a hacer y lo haremos en la labor que tenemos por delante. Es verdad que hemos utilizado buenas palabras, pero es que en ocasiones hasta las buenas palabras son mucho, frente a actos como los que ya he denunciado que acontecieron ayer mismo en un Parlamento autonómico. Concretaré. A través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estableceremos esa coordinación adecuada con el Gobierno foral para mejorar esa labor de coordinación y realizar el trabajo de reparación a las víctimas y sus familiares y entidades que las representen. Conscientes que hubo una violencia, como ya he dicho, que fue sistemática y sistémica, desde agentes del Estado, más allá del periodo de la dictadura,
contra quienes lucharon precisamente por la consolidación de una democracia de la que hoy podemos disfrutar. Dije también, es mi segundo compromiso, que vamos a remitir, está ya terminado, al Consejo de Estado, el borrador del Real Decreto de Consejo de Memoria Democrática, y ahí pondremos en marcha una comisión relativa a las violaciones de los derechos humanos más allá de la dictadura de Franco. Y añadimos la posibilidad que nos abre el artículo 6 de la ley, que reconoce, como ya he dicho, Ley de Memoria Democrática, el derecho, como ya se hace por la Comunidad Navarra, a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. Regreso hace unos días de México, tras 85 años de embarcar en los llamados barcos del exilio. Muchísimos españoles, 25.000, llegaron a México, que recibieron estos días sus familiares, incluso algunos de los que iban en esos barcos, 85 años después, una declaración de reparación y reconocimiento. Y le puedo asegurar que fue un acto tremendamente emotivo de reparación, de justicia y de verdad, y por tanto, idéntico derecho tienen también los familiares de las víctimas de los sucesos de San Fermín del año 1978. No me queda más que agradecer la interpelación que usted ha trasladado hoy, pues es síntoma de salud democrática, que podamos debatir en este pleno, mejorar las cosas, exigir en la labor del Gobierno en cuanto es nuestra responsabilidad y hacerlo de una manera absolutamente distinta a debates que estamos teniendo en algunas comunidades sobre memoria, que lo que pretenden es que se conviertan en olvido. No lo vamos a permitir. Seguiremos siendo un dique de contención frente a los que quieren darle la vuelta a la historia para solamente conocer su particular punto de vista, y tenemos todavía muchísimo camino por andar para reconocer a las víctimas que perdieron la vida para conseguir nosotros una democracia que tenemos que preservar y defender como un valioso legado que nos dieron incluso con su sangre y su sacrificio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca